Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable. Muchos periodistas, la mayoría, pues hacen su noticia normal, lógica, y no hacen comentario. Yo soy de otra generación. Yo doy la noticia y también hago el comentario. Recuerdo, pero además es que es mi libertad. Si a mí me quitan mi libertad, si me quitan mi forma de ser, si me quitan mi forma de opinar, no sería yo, no sería Fernando Delgado. Entonces me iría a mi casa, dejaría el radio, daría televisión extremeña, dejaría de escribir, aunque lo de escribir le voy a decir una cosa, por mi libertad de expresión. Cuando iban a hacer las elecciones municipales, me dijo el director de un periódico regional, no se le ocurre a usted nombrar a Osuna, alcalde actualmente de Mérida. Entonces, Rodrigo Osuna estaba siendo candidato a la alcaldía. ¿Sabe usted de lo que hice? Le escribí al director del periódico un correo diciendo no vuelvo a escribir más en este periódico. A mí no se me corta la libertad porque no lo voy a permitir. Esto ocurrió antes de las elecciones. Todavía no he vuelto a escribir en ese periódico, que no sé si lo haré. Cuando pase el tiempo, y si lo hago es porque el director de ese periódico ya le han echado la puñetera calle. Ya no está Antonio. Antonio sí. Ah, por eso digo. El anterior. El anterior, vale. Y le digo una cosa. El otro día pasó un caso desagradable que pasa con frecuencia, no con frecuencia, pero pasa en Mérida. Una persona que muere, que se tira 3 horas en la calle. El acto es repugnante. El acto es incomprensible. El acto es desproporcionado. El acto es de que debe haber profesionales que el cumplir con su obligación debe ser algo que les importan 3 puñetas. No se puede tener a un cadáver 3 horas allí. Dicen que es que la ambulancia o la funeraria estaba en Campanario. ¿Qué pasa? Que nada más que existe una funeraria en toda Extremadura. Hombre, ¿qué pasa? Es que no hay otra ambulancia que en un momento determinado de urgencia en una calle principal no lo puede coger y llevárselo al anatómico forense con permiso del juez, con permiso del forense, con permiso de cualquiera que tenga autoridad para ello, para evitar aquello, porque no haya actos de violencia. Todavía me acuerdo que me pone de una leche de mi amigo Jesús Cabeza, que tiraron unas pocas horas en su casa, médicos querían certificar y que no lo dejaban, se lo llevaron al anatómico forense, 2 días estuvo, porque ningún forense le quiso hacer hasta el segundo día la autopsia. A eso no hay derecho. Eso es inhumano, es canallesco y es impropio de cualquier persona. Como es canallesco y es impropio lo que ocurrió en Santa Eulalia. Un chaval con 50 años, cocinero, de un restaurante de la Rambla, que muere en plena calle y que con una mantita por encima a esperar. Porque ahora tiene que llegar primero el juez. El juez lo ve y después le dice, tiene que llamar al forense. Rodrigo Osuna, yo te lo pido como Fernando Delgado y como meritense, y tú eres alcalde. Espero que sepas una cosa. En Mérida hay 2 forenses, de 9 a 3. Y hasta se largan. No tenemos forenses. En la capital autonómica, los fines de semana y los domingos, o los días festivos, no tenemos forenses. A veces ocurre en Cáceres, en Badajoz. No lo hay. Aquí no lo hay. Están de guardia. Claro, hasta ahí podría llegar la cosa. ¿Qué ocurre con esa guardia?
Pues cuando se le llama, si está en Cáceres, si está en Badajoz, el que le toque, la hora y pico, mientras se llama este más, es lo que tarda. Pero tiene que llegar el juez también. Y el juez, con el forense, es cuando levantan el cadáver. No hay derecho. No solamente porque es una vía pública de Mérida, sino en cualquier otro sitio. Es que es inmoral un acto de este tipo. Lo que le pido a Dios es que no le pase a ninguno de mi familia. Porque como le pasara a alguno de mi familia, yo le garantizo que algunos de estos responsables estarían corriendo todavía. En esta situación tienes toda la razón, Fernando, y tú lo vienes reclamando desde hace más de 2 años, esta situación de que en esta circunstancia o en esta última muerte no ha sido por el forense, porque ocurrió en horario en el que sí estaba el forense en Mérida, pero se han producido otros casos, como tú has apuntado, uno particularmente de un amigo tuyo muy sentido, sí, que has comentado, y otros que han ocurrido también y que han estado una cuñada de Molina en el campo más de 3 horas esperando a que el forense de guardia, en ese caso, llegara. En esta ocasión se debe, según parece, a que la funeraria no estaba en Mérida, estaba prestando un servicio en Campanario. Es decir, que nada más que hay una funeraria... Yo, sinceramente, me gustaría saber el nombre de esa funeraria para que el seguro que yo tenga de deceso no contrate con esa funeraria, porque no se puede tener, efectivamente, durante tanto tiempo, pensando en la familia. Tú fíjate en la familia allí, en una vía pública de tanto tránsito, en la calle Santa Eulalia, un cadáver allí durante tanto tiempo. Javier, a un amigo... Imagínate la familia allí, el sufrimiento que tiene. Que venía conmigo andando y se me cayó muerto. Antonio de Pablo Conejo, hace ya unos años. 3 horas en levantar ese cadáver de un amigo mío, mientras al lado tenía 6 hijas, estaban llorando, y la mujer también sin poderse acercar, porque eso es un impacto tremendo, con una manta que le pedí a un amigo porque fue en mi propia calle, él vivía, era vecino mío, 3 horas. O sea, hay cosas que se tienen en este que caso, arreglar. en este caso Y es yo lamentable decía- porque una funeraria decía- como esa podría haber llamado a otra funeraria y que Claro. prestase el servicio en su lugar. Claro, una ambulancia cualquiera, que la lleven al anatómico forense, que hay arreglo. Y le decía a Rodrigo Osuna, para que Rodrigo Osuna, que es el alcalde. Sí, que lo de reclame todo para lo Mérida, que aunque no sea su tiene competencia, pero que lo demande que- para no, Mérida. no tiene competencia ninguna. No tiene competencia, pero es que ni el presidente de la Junta tiene competencia. No. Porque es competencia de la delegada del gobierno. Porque la delegada del gobierno sí tiene competencia, porque el anatómico forense es del Ministerio del Interior. Interior de Justicia. Sí, pues puede ser. Me parece que del Interior. O de Justicia, me da exactamente Sí, igual. sí, ¿no? pero es competencia nacional, sí, Es estatal. competente. Y entonces la delegada del gobierno tiene esas posibilidades. No hay derecho. Bueno, pues como esperemos a la delegada del gobierno a que nos ponga un forense de guardia, estaremos igual que con la Policía No, Nacional voy a hablar yo. o con la Guardia Civil. Mañana pasado voy a hablar con yo la falta de efectivos, sí. con Pilar, que es muy amiga mía, que es la subdelegada del gobierno, y que me aclare todas estas circunstancias, porque yo si me muero en la calle que no me avisen a nadie, que me cojan corriendo y que me lleven donde sea. Donde sea. Pero nunca que esté en una calle. Javier, perdona. No pasa nada, esperemos que no pase nada de eso y realmente si se puede agilizar esos protocolos sería conveniente, claro. Sí, porque es que no hay nadie que pueda decir lo contrario. Es que es inhumano que Mérida, Fran, no tenga forense viviendo en Mérida las 24 horas del día, y si vive en Badajoz el día que esté de guardia, que se quede aquí por si acaso. No, se van. Normalmente no ocurre, pero cuando ocurre hay que llamarlo. Mientras la llamada me siente llega, el cadáver está allí. Y cada minuto que pasa para la familia es un drama. Y esto imagínate que es Mérida, porque el forense de guardia solamente está en Badajoz, ¿no? Sí. Imagínate que cae en Herrera del Duque. ¿Cuántas horas tienes que esperar una familia de allí? Cuando desde Mérida, que es centro geográfico de toda Extremadura, debiera contar con ese servicio para no solo para Mérida, sino para poder llegar a otras localidades que están más al extremo. En fin. Hay algunas veces que los adelantos son los adelantos, pero hay adelantos que matan. Pues si en el anatómico forense antes se hacían en los cementerios la autopsia y nunca pasó absolutamente nada. Nunca, que yo sepa, nunca. Y se averiguaron todo lo que había que averiguarse y un poco más. Porque eso sí, los forenses son
unos magníficos porfereles en ese sentido, pero en ocasiones como en esta, pues ocurre lo que ocurre. Mi querido Javier Jiménez, presidente del Consorcio de la Ciudad Monumental. Director. ¿Es más director o presidente? Director. El presidente supongo que será el propio presidente de la Junta, ¿no? Actualmente la presidenta del Consejo Rector es la secretaria general de Cultura. Secretaria general. Sí. Bueno, claro que no hay consejera de Cultura, ciertamente. La secretaria general. Miriam García Cabezas. Doña Miriam García Cabezas, que es la que ejerce como presidenta del Consejo Rector. Oye, nos metemos de lleno en un tema y después ya veremos otro, que es el que preocupa a la misma Mérida. Porque, a vuestra disposición, como sabe siempre. Los dichosos kioscos de la Plaza de España. Pero cuéntame la verdad, Yo creo que seas valiente, Javier, sinceramente. Es decir, que no me andes con pase eso no me lo tienes taurino. que decir, tú sabes que yo siempre cuento la verdad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿Cómo se ha hecho? ¿De qué manera? ¿Y el consorcio qué tiene que ver con todo esto? El consorcio tiene... Prácticamente todo, claro. No. El consorcio tiene ahí un papel muy pequeñito, que es aprobar el proyecto cuando el proyecto está ya decidido, como se aprueban todas las obras y todos los proyectos que forman parte del casco histórico y que forman parte del plan especial. El consorcio lo que hace es tutelar por el cumplimiento del plan especial. Entonces, cualquier obra que se hace en Mérida pasa por las comisiones correspondientes, dependiendo de su importancia, dependiendo de su nivel de afección al patrimonio, sobre todo al patrimonio arqueológico, se lleva a un nivel distinto de comisiones y allí se aprueban o no se aprueban. La comisión del otro día, que es donde se aprobó el tema de los kioscos, el tema al que te refieres, fue una comisión muy tranquila, donde se llevaban muchos temas de trámites y el tema concretamente de ¿Quiénes formaban parte de la comisión? En la comisión forman parte como miembros natos representantes de todas las instituciones que forman parte del consorcio, representantes del ministerio, que van siempre arqueólogos conservadores del Museo Nacional de Arte Romano, representantes de la Junta, que suele ser arquitectos del Servicio de Obras y Proyectos, representantes de las diputaciones, que muchas veces no van, representantes de la Asamblea, que suelen delegar voto en el presidente de la comisión, que es el director general de Patrimonio, que también está, y nosotros, es decir, la gerente y yo. La gerente y yo no tenemos voz, o sea, tenemos voz pero no tenemos voto. Y luego pues, van invitados, con voz pero sin voto, todos los miembros del Consejo Rector. Como miembros del Consejo Rector pueden ir representantes de los trabajadores, representantes de los colectivos ciudadanos. Antes iba Emilio Oliva, que en paz descanse. Ahora creo que no va ningún representante de colectivos ciudadanos, pero porque no han nombrado un sustituto de Emilio Oliva. Van representantes de los colectivos de voluntarios nuestros y representantes de los trabajadores y representantes de la oposición municipal. ¿Has visto el proyecto? Yo he visto el proyecto por encima. Para informarlo en función de nuestras competencias. Y tú tienes voz, pero no tienes voto. Yo tengo voz, pero no tengo voto. A mí me gustaría preguntarle a Javier, en el informe, lo que al final se pone en claro es que los restos que están ahí ya están documentados y que no procede en estos momentos hacer ningún informe sobre el mismo, es decir, sobre la obra que se va a hacer, si hay que excavar, eso ya está documentado, ya está hecho y por lo tanto no procede, ¿no? No, el informe tiene dos partes. Una parte que, digamos, en cuanto al patrimonio arquitectónico, al impacto que hace en el entorno patrimonial de la plaza, porque la plaza hago aquí un inciso, se ha solicitado que la plaza se convierta en BIC. La plaza es BIC ya, porque está dentro del casco histórico de Mérida. Ya lo es. Sí, la plaza ya es BIC. Pues esta es una noticia que no conocíamos. En Mérida... Teníamos dos edificios, ¿no? Que eran los que estaba declarado como BIC, ¿no? El Palacio de los Mendoza y la concatedral de Santa María. Hay una declaración específica de esos edificios como tal, pero luego toda la plaza y todo el conjunto histórico es BIC, tiene categoría de BIC. Mérida es conjunto histórico, artístico y arqueológico desde el año, creo recordar, 73. Entonces tiene categoría de BIC la plaza. Porque está dentro del casco y porque está en el entorno de esos dos edificios. Entonces, todo eso tiene que pasar por la comisión. Vuelvo al tema. El informe tiene dos partes. Una que es de entorno patrimonial y otra que es el arqueológico, que es al que tú te referías. El informe arqueológico lo que dice es que ahí se detecta que cuando se hicieron esos kioscos se excavó, estamos hablando de los años 40, creo que es cuando se hicieron esos kioscos. Y entonces, ¿el año? Yo creo que son de los años 40. Nosotros el edificio exactamente, no. En el año 33 ya existía ese kiosco, por ejemplo el de Jauja,
porque yo tengo fotografías del año 33 que había conciertos. ¿Pero tenían ese formato? Yo creo que no. Creo que el del año 33 yo creo que era el mismo. Yo creo que no. Estamos hablando Tanto por de el estilo unos años arquitectónico, tanto por el estilo Estamos hablando de pocos arquitectónico años antes. como por algunas fotos que nosotros también hemos estado buscando de los años 30 de la plaza, la impresión que da es que esos kioscos deben ser de los años 40. En cualquier caso, si se buscara la documentación con un poco de rigor, se localizaría. Sí, perfectamente, claro. Entonces, en aquella época, cuando se hicieron, igual que fueran 30 que 40, se hizo un sotanillo para proporcionarles un almacén, bueno, en fin, las necesidades de Sí, la estructura que cocina tengan. y demás. Y eso se hizo sin excavación. Ese sótano es un sótano bajo, tiene muy poca profundidad. En el proyecto que hay ahora incorporan profundizar un poquito más. Entonces el informe arqueológico dice que si cuando ahora se haga el derribo que va a llevar seguimiento arqueológico como todos los derribos que se hacen en Mérida, se detecta que el fondo de esos kioscos, el fondo de esos sótanos no es roca, sino que es sedimento arqueológico fértil, habrá que hacer una excavación del total de los 4 nuevos kioscos. Eso es lo que dice el informe respecto de la parte arqueológica. ¿Sabes lo que pasa por allí, por debajo de la Plaza de España? Un caudal enorme de agua. De agua. Viene desde arriba, desde la calle Santa Eulalia, pasa por la calle San Francisco, donde estaba la Posada del Agua, atraviesa por el banco, sigue el Banco Santander, donde tuvieron que hacer una obra tremenda, sigue, coge también parte del Círculo Meritense, donde tenemos problemas, digo tenemos, porque yo formo parte no solamente de la Junta Directiva, soy socio hace muchísimos años y tenemos problemas. El Hotel Emperatriz, en aquella época, el Palacio de Mendoza, en los sótanos tiene agua y han tenido que reformar, y esa parte de la Plaza de España posiblemente también. Restos arqueológicos es posible que los haya porque el lugar lo da para ello. Pero te voy a hacer una pregunta que no sé si Fran la ha oído, que a mí además me ha gustado. A ver, ¿por qué 4 kioscos y no 2? ¿Por qué no se hacen los 2 kioscos, digamos que está al lado de que es más expedito de la plaza? El de la Concatedral y el de Telepisa, para que los entiendan. Y queda todo eso difuminado, porque hay muchísimas personas que se sientan allí, muchísimos niños que juegan, que vienen jugando desde hace siglos, y que no se le debe cortar a los niños el que tengan su lugar de esparcimiento con sus padres que están tomando una copa allí. Pero yo no te puedo responder a esa pregunta. O sea que ese tipo de preguntas y esas respuestas, me imagino que las habrá estudiado el equipo que ha convocado al concurso y el equipo de expertos. Es una opinión simplemente. Sí. Pero una opinión que... Sí, pero que no es de su competencia, es lo que quiere decir. Entonces, en este sentido, yo me imagino que lo que habrán hecho en ese sentido será respetar un poco el entorno y la estructura constructiva que tiene la plaza ahora. A mí me da la impresión de que yo no he visto los 17 proyectos, he visto varios y todos tienen 4 kioscos. Sí, los 4. Sí, la licitación además es para 4. Es para la 4. licitación que ya se ha publicado, por cierto, en el boletín oficial de la provincia. Sí. Ahora son 30 días. A mí me gustaría preguntarle por qué... Es que el otro día estuvo aquí también José María López Martínez y se mojó un poco, que no es normal, pero se mojó. Y dijo que no le gustaban el proyecto. ¿A ti te gusta? A ver... Es una opinión personal. Sí, ya, pero yo creo que con los medios de comunicación hay que ser un poco serios. Mi opinión personal, yo creo que en este sentido no es relevante. Es una opinión de un ciudadano más al que le pones un micrófono y aquí la amplificas. Entonces, mi opinión personal aquí, yo si queréis os la doy, pero creo que no es relevante, que no es una opinión oficial. A mí me gustaría conocer la opinión del director del consorcio. Mi opinión personal respecto a la estética es que no es el proyecto que más me gusta, pero tampoco me disgusta y creo que no está justificado que en función de los valores estéticos que tiene ese proyecto se haya montado esta polémica que me parece desmedida. Abundando en esta opinión, yo creo que la Plaza de España tiene un cierto toque, es una plaza preciosa, pero tiene un cierto toque de plaza de pueblo grande. Y yo creo que en Mérida tendríamos que trabajar porque las cosas tengan perfil de ciudad, porque somos una ciudad. Y yo creo que el proyecto que se ha aprobado, igual muchos otros de los que se han presentado podrían contribuir a ello, contribuye
a dar ese perfil de ciudad, a olvidarnos un poco del perfil de pueblo del siglo XIX, que es el que tiene históricamente la plaza, y a incorporar unos elementos modernos. Mi querido amigo, hay algunas plazas del siglo XIX, como la de Salamanca, o la Plaza Mayor de Madrid, que le den por saco a todas las demás obras modernas, vamos. Evidentemente, cada plaza tiene su fisonomía. La Plaza Mayor de Madrid y la de Salamanca son del 17, no son del 19. Son del 17. Bueno, lo que quiero decir es, bueno, es lo mismo, lo que quiere decir que tiene Sí. su Bueno, pero ahí yo creo que sabor sí. de antigüedad. Quiere decir que ahí sí está justificado, pero en este caso que no hay... Responden a una tipología de plaza. Sobre todo porque aquí nos la cargamos hace ya muchísimos años. Con el maldito edificio de Caja Badajoz, que es una mole de hormigón horrorosa. En el año 19... Y dilo, con el consorcio, no, con el de la Oficina de Patrimonio. ¿Cuál? No, eso sí, el Instituto Arqueológico. Instituto Arqueológico. Ese edificio que también se cargó la continuidad de... Una cristalera que es muy reversible. Esa fachada. Pero a mí me gustaría... Vamos antes a publicidad y ahora le pregunto. Sí, vamos a hacerlo. Seguimos con nuestra entrevista de hoy con Javier Jiménez, director del Consorcio de la Ciudad Monumental, que me acompaña, como siempre, en los lunes, en nuestro entrañable Framonillo. Bueno, no estamos hablando de todo, le estamos intentando sacar alguna cocina. Es difícil, es duro, ¿eh? Es duro, sí. Es duro, ¿eh? ¿Te gustan los toros? No demasiado. Pues maneja la izquierda de maravilla. Da buenos capotazos. A mí me gustaría preguntar a Javier si no, no está catálogo, por tanto, queda claro el sedimento arqueológico que hay ahí, porque como nunca se ha excavado, ¿no? Al parecer no está catalogado lo que hay en la Plaza de España. En los años 90, creo recordar, sí se hicieron trabajos de seguimiento de acometidas de agua. Y es una zona muy sensible, es una zona, sobre todo para época tardoantigua y visigoda, que está al lado de donde pensamos todos que estaba Santa María de Jerusalén, que era la iglesia principal del centro de Mérida, aparte de Santa Eulalia. O sea que es un sitio que tiene una importancia arqueológica elevada. Los restos... me digas que podríamos encontrar en el kiosco cercano a la concatedral los vestigios de Santa de Jerusalén. Hombre, todos los indicios apuntan a que Santa María de Jerusalén, la iglesia visigoda, debe estar debajo de la actual iglesia concatedral de Santa María, donde nunca se ha excavado. ¿Y por qué no se ha querido? Es que esta iglesia algunas veces se las trae. Menos mal que en Santa Eulalia lo hicieron. Pero estamos hablando de la primera iglesia de España y una de las primeras iglesias del mundo. Ya, porque ¿por qué no se ha querido excavar allí? Sí. Bueno, en principio porque una excavación tiene que estar justificada por algo, o alguien desarrolla o implementa un proyecto de investigación para hacer un trabajo puramente científico, o hay un proyecto de reforma de esa iglesia, como pasó en Santa Eulalia, que obliga a hacer una excavación, y en el caso de Santa María, pues no se ha producido ni lo uno ni lo otro. A mí me gustaría conocer también, ya hemos dicho la primera parte, que es la parte del informe arqueológico, por decirlo de alguna manera, y la otra parte, ¿a qué corresponde? ¿Qué contenido tiene del informe? La otra parte es un informe que hacen nuestros técnicos en materia de arquitectura y urbanismo. Y cuando digo nuestros técnicos lo tengo que poner entre comillas, porque el consorcio per se no tiene ni arquitectos ni urbanistas en su plantilla. Pero como el consorcio es una unión de distintas entidades, de distintas administraciones, recurre a los técnicos de otras administraciones para suplir estas carencias. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con la Junta, trabajamos con el Servicio de Obras y Proyectos de la actual Secretaría General de Cultura, que está incluida dentro de Presidencia de la Junta. Entonces nosotros solicitamos ese informe arquitectónico y urbanístico a los arquitectos de esa administración y nos aportan un informe. Y ese informe, un extracto de ese informe es lo que aparece en la resolución, porque como digo, en la reunión de la Comisión Ejecutiva del otro día, este tema ni siquiera se debatió. O sea que es que se leyeron los informes, alguna cuestión en contra, los informes los dos eran favorables con las cautelas arqueológicas que comentaba antes. Nadie tuvo nada que objetar y se pasó al siguiente tema. O sea, fue un tema de puro trámite. Y la ley de patrimonio de Extremadura, si la Plaza de España está declarada, que yo la acabo de conocer, Vic, entorno Vic, ¿permite la modificación de sus elementos? Indudablemente. La declaración de Vic no implica que tú no puedas hacer una obra en un sitio. Imagínate cualquier castillo que es Vic, que alguien quiera hacer allí un hotel. No se puede tocar. Hombre, sí.
La ley de patrimonio lo que te obliga es a desarrollar un protocolo en función de la normativa, donde tú tienes que pasar por una serie de comisiones, donde tienes que pasar por una serie de reglamentos y donde tienes que pasar por una serie de órganos que al final te autorizan o no te autorizan y revisan los proyectos. Y en el caso de Mérida todo eso lo controlan las comisiones del consorcio a través de un plan especial, que es el plan especial, el Plan General de Ordenación Urbana y plan especial para el conjunto monumental y el casco histórico. Hay cosas que yo todavía no he entendido. ¿Tú eres de Mérida? Sí, yo nací aquí, me crié aquí, he trabajado aquí la mayor parte de mi vida. Te voy a decir por qué te lo pregunto. Yo sé que el consorcio pues, tiene una serie de edificios que no se pueden tocar y hay otros que no les importa. Pongo el ejemplo. En la calle Santa Eulalia. El comercio de Zancada es una preciosidad y bueno, eso ni tocarlo. Sin embargo, un poquito más abajo, acuérdate, Javier, existía la droguería Cardona, que tenía la misma fachada y se la cargaron. La fachada de azulejería. Sí, y se la cargaron. ¿Por qué? Porque resulta que esa casa no estaba catalogada. Y sin embargo, por fin, en la calle Manos Alba había una casina chiquinina que no la podían ni tocar porque esa sí estaba catalogada y se estaba cayendo. ¿Por qué ocurre eso? El plan especial empieza a funcionar... Por eso te preguntaba que venía, porque tú conociste la de Cardona. Sí. ¿Por qué se tiró? El plan especial empieza a funcionar en el año 2000. Hace 16 años que empieza a funcionar el plan especial. Antes no existían esas cautelas. Los criterios con los que antes se catalogaban o se descatalogaban casas dependían de los técnicos municipales. Eso lo hacía básicamente el ayuntamiento. En el caso de esta que me estás comentando, no lo sé. Realmente, ¿cuándo se tiró esa casa? Yo que sé, hace unos cuantos años se tiró ahora antes del plan especial, seguro. Lotería. Antes del plan especial, seguro. Y me imagino que la casa, al no estar catalogada, pues me permitirían quitarla. Claro, el problema es que la sensibilidad que hubiera en la época que se hizo el catálogo de las normas subsidiarias antes del plan especial, posiblemente con ese tipo de azulejería no hubiera la sensibilidad que hay ahora. Ahora mismo, desde luego, lo de Zancada, a nadie se le ocurriría quitar esa fachada de ahí. Es más, lo que habría que hacer sería tal vez restaurarla, ¿no? Uh-huh. Y tu opinión personal, aunque no eres arquitecto, eres de los que combinan o quieren que se combine la arquitectura moderna con la antigua en un mismo entorno, o preservar la misma arquitectura. Lo digo por el tema de la Plaza de España, porque hay arquitectos proclives a que en cada época se deje constancia con la arquitectura del momento, ¿no? Tenemos ahí el Museo Nacional de Arte Romano, el Puente de Calatrava, etcétera, y está rodeado de un entorno arquitectónico antiguo. ¿O eres de los que eres más conservador en ese sentido? Según y cómo. Hay proyectos que creo que no se deben llevar a cabo y hay otros que sí. La ciudad tiene que crecer, y la ciudad tiene que crecer al ritmo que marcan las modas y las tendencias de su época. Construir ahora casas del siglo XIX no tendría ningún sentido. Además, que ningún arquitecto te lo va a hacer, a no ser que, bueno, siempre está la coerción del pago. Si no me lo haces así, no te pago, ¿no? Pero según su propia formación y según su propia forma de pensar, ningún arquitecto te haría ahora una casa del siglo XIX. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar conservar las casas y los bienes patrimoniales en la mejor condición posible. Cuando no se pueden conservar o cuando no tienen valor, lo que hay que hacer es, y para eso están estas comisiones, proyectos que, sin ser un remedo, sin ser una reproducción de una casa del siglo XIX, siendo arquitectura moderna, encajen dentro de esos entornos urbanísticos. ¿Y tú estarías a favor de eso? Sí. Y antes hemos estado hablando, cuando la pausa de publicidad, del proyecto de la Plaza del Templo de Diana. A mí, con sus luces y sus sombras, me parece que es un proyecto muy interesante, que es un proyecto que al final los resultados son muy positivos. También has dicho luces y sombras. Sí, luces y sombras porque todo tiene luces y sombras. Es decir, y el proyecto fue polémico, pero la gente ya lo va asumiendo como un espacio más de Mérida.
Yo en ese tema creo que, por ejemplo, y ahí sí que entro ya como técnico en arquitectura antigua, digamos, y en conservación del patrimonio y su relación con la arquitectura moderna. Yo creo que ahí el arquitecto hizo un trabajo de contención importante. Cuando tú a un arquitecto le ofreces la posibilidad de intervenir en un sitio tan especial como el templo de Diana, él siempre tiende a decir, bueno, este va a ser mi proyecto vital y aquí voy a poner mi firma y vamos a hacer una cosa. Y yo creo que ahí el arquitecto, que es José María Sánchez, que es un arquitecto extremeño, además que hoy tiene fama internacional, ha estado y con este edificio que está premiado tiene también. un premio. Aunque esté premiado. Sí, sí. Como Yo sé que tú dices, eres el que cada contrario. uno Yo tiene soy de su la opinión de opinión, pero- Javier. A pero mí que yo no estaba personalmente- hablando- A mí personalmente me parece una aberración. No Yo- ya que esté mal, yo no, digo, respeto, una aberración. yo respeto esa opinión. Pero espérate, esa opinión no solamente la tiene Fernando Delgado. Indudablemente. Conozco, Indudablemente. no voy a dar nombre por respeto. Después, si quieres, yo te los doy. De muchísimos arqueólogos, arquitectos compañeros tuyos, y tú también lo sabes, que no les gusta. Sí, y sobre todo al principio. Al principio siempre hay, porque somos conservadores. O sea, que no soy yo, Fernando Delgado, el que dice, no. Hombre, yo creo sinceramente, yo opino en ese sentido igual. De no haberse quedado expedita la zona, que es lo que yo creo que hubiese sido deseable, es decir, dejar el templo de Diana libre de esa manzana. Yo sé que eso cuesta muchísimo dinero y que es muy difícil hacerlo en poco tiempo. No, pero es que siempre... De no haber hecho eso, que hubiera sido lo suyo. Yo Bueno, creo lo que suyo haberlo hubiera quedado sido, que expedito. te acordarás, Javier. De no haberlo quedado, perdona, yo creo, estoy con él en que dentro de lo malo, que es esta posibilidad que había que construir Pero algo, que había- el arquitecto pero ha hecho a mí una no me labor parece- importante pero porque no, no resta ningún es tipo de que protagonismo. Bueno, a mí no me parece que sea dentro de lo malo, es que realmente no es malo lo que se ha hecho. Será el esfuerzo será que cuestionable, se iba a hacer- hay a quien le gustará más y a de quien la le gustará decisión, menos. No, pero- Sí, no digo el que sea malo esfuerzo lo que que se se ha iba a hecho, hacer- sino de la decisión. Sí, Me sí, refiero a pero que, que lo suyo hubiera sido el quitar primer- toda la manzana y dejarla libre. El primer proyecto era Pero ese. siempre tienes una trasera aparte del dineral que te cuesta eso. Claro, ya, por haciendo eso unas digo. casas. Pero no había trasera. Era conectarse con la calle de Santa Eulalia, imagínate. Pero que además el foro antiguo tampoco era así. El foro antiguo, el templo, otro de los valores que tiene ese proyecto es que a su manera reproduce la ordenación de los espacios del foro romano. Oye, antes de nada, Javier, quiero felicitarte. Porque vaya edificio que han dado al consorcio. Muchísimas gracias. A Dios. Muchísimas gracias. Porque además estabais en una casina, aquello terrorífico. Yo esa casa lo conozco bien. Seguís llevando en la revista El Foro. Sí. Por lo tanto, que algunos de los compañeros tuyos, que los hay, y muy bien, ¿no? Tal igual sea Fabián o Blas, cualquiera de ellos, que escriba la historia de esa casa, que es curiosísima. Esta era de Antonio Pacheco. Antonio Pacheco, a los 70 años, se declara, hace votos de pobreza y de Castidad. castidad. El solo. Él solo, a los 70 años. Y esa casa se la regaló a su médico. Bueno, lo de castidad de los 70 años lo puedo a don entender. Andrés Valverde Grimán. Y en una ocasión lo visitó, no, era una casa tan buena que la visitó el rey Alfonso XIII y tenían un cuarto de baño y ahí no podían entrar porque entró el rey. Y no se pudo entrar mal. Ya ese cuarto de baño lo tenían como excelencia, que no sé qué habrán hecho con ese cuarto de baño. El don Félix Valverde Lillo, Grimaldi, estuvo ahí durante unos años y se la quedó a su hijo Alfonso Valverde, oftalmólogo. Alfonso Valverde se puso en contacto con Blas Curado y conmigo, que estuvimos los dos, y con Antonio Vázquez como presidente de la Asamblea para que la comprara Antonio Vázquez. Y Antonio Vázquez compró esa casa. Y fue la primera sede de la Asamblea de Extremadura. Yo fui intermediario, no me llevé nada. Pero creían que teníamos que hacerle Blas Curado. No, Blas Barroso, perdona. Y se compró y se hizo la primera asamblea y después ya han venido muchos ahí. El siguiente fue el consejero Jaime Naranjo de Cultura, educación y cultura. De cultura entonces, sí. y de Educación. y de educación. Que en Y aquella después época incluso no hasta estaban las Trini, transferencias. en fin, ha habido ahí mucho. Esa historia de esa casa es una casa que además, antes de todo eso, me parece, no estoy muy seguro, pero en un 99% hubo un colegio, que es Santa Ana. El Colegio Santa Ana del año 1887 era el colegio típico de los niños bien de Mérida.
vinieron catedráticos de Zafra, de Badajoz, a hacer el Colegio de Santana. Y yo tengo muchísima documentación del Colegio de Santana, que duró hasta el año 30 y tanto. ¿Sabes? Esa casa tiene su historia y sobre todo por una casa grande que vosotros lo merecíais y que mi amigo Fabián Lavado tenga una biblioteca adecuada. Pues te agradezco el dato porque el dato del colegio no lo conocíamos y adelantándome a lo que dices, el número de la revista Foro de este mes va a estar dedicado casi íntegramente a la casa, a la arqueología de la zona esa, a lo que fue la casa en el siglo XIX, a lo que ha sido el convento de Santa Clara en el siglo XVII y XVIII, que es cuando se hizo, y te hago una invitación para que, si quieres, hagas un articulito sobre la historia del colegio para un número de más adelante. Pues, además, creo que tengo alguna fotografía, tengo varias, de los de Santana, entre otras cosas porque estuvieron allí familiares míos, hermanos de mi padre. Estamos hablando antes de nacer mi padre. Pues te hago... Familia de los de bien, entonces. Sí. Era gente del sí, qué sé yo. Por ponerte algunos nombres, los Aretio, los López Ayala, los García Rubio, los Nogales. Era gente bien, sí. Era gente de un poder adquisitivo fuerte. Vamos, de soldados de cuota. Pues te hago esa invitación y no decir que estamos muy contentos con este traslado. O sea, creo que el consorcio se merecía ya un edificio que fuera visible, que estuviera a la altura de la propia entidad como institución y del conjunto monumental que estamos tutelando y que estamos gestionando. ¿Vas a seguir compartiendo con el festival? Con el Festival de Teatro Clásico, sí. Ellos ocupan un espacio relativamente pequeño que luego se amplía en la época álgida del festival. Y decir que con esto también seguimos unas directivas que creo que son inteligentes y que son importantes de la propia presidencia de la Junta, que era reocupar edificios históricos que se habían quedado vacíos o semivacíos del centro. Y entonces... Una de las cosas que tenéis que hacer también, Javier, querido, cuídame a quien viene al Teatro Romano, que esas transpira, yo me muero y no hay manera. Que se nos cajan las pantojas ahí, hombre, que venga un cantante, bueno está, pero que sea de un prestigio bueno para ese Teatro Romano, que no venga cualquiera, hombre. Tú sabes que tú y yo estamos de acuerdo en eso y que, bueno, en la medida de lo posible lo estamos haciendo así, en la medida de lo posible. ¿Y cuántos pagan? Oye, hablando del Teatro Romano, bueno, han subido la cuota. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cobráis por cantante? Me parece que está ahora en 12.000 euros, pero esto es lo que aparece en las tasas. Por de 50.000. Y así, si quiere el que venga y presume de Teatro Romano, que presume de Teatro Romano, pero pagando bien. Eso lo hace la comisión la entrada ejecutiva. hay que subirla después. Eso lo hace la comisión ejecutiva. Bueno, a mí me gustaría preguntar por las obras, ya que estamos hablando del Teatro Romano, por las obras que se están realizando allí. ¿Qué tal van? Bien. ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente? Una limpieza general del frente escénico. Se empezó ya el año pasado con el primer tramo. Se va poco a poco, porque los presupuestos son muy limitados. Se revisa cómo están los anclajes de las cornisas y de toda la decoración marmórea, porque eso se instaló allí en la primera mitad del siglo XX y se instala con hierro. El hierro es un material muy inestable y eso tiene que revisarse para ver si está en condiciones, y en caso de que no esté en condiciones se repone. Y luego queremos hacer una cosa que se llama una línea de vida, que es un sistema de anclaje para cuando un trabajador sube ahí a hacer una restauración puntual, que tenga unas condiciones de seguridad que permitan hacer estas revisiones de una forma ágil, sin tener que poner andamios y sin tener que montar todo este talache que nos obligan a hacer la situación actual. Eso también es una cosa importante que queremos acometer en esta fase. ¿Y se van a sustituir algunos materiales o no? Depende de cómo estén. Si están en mal estado los agarres, se sustituirán esos agarres por agarres ya más estables de cobre o de otros metales. Pero de los que se ven, no, por decirlo de alguna manera. No. Parte que se puso de los que se ven puede que haya que retirar alguno que por las condiciones que sean no se pueda reponer. En la medida de lo posible se repondrá. Pero poner material nuevo no se va a respetar la restauración de Menéndez Pidal. Yo creo que soy demasiado exigente, lo reconozco. Pero nadie me va a demostrar a mí, en contra, que los aparatos que se ponen allí en el Teatro Romano, no ya porque se pueda pinchar una alcayata en un momento determinado, que eso hasta cierto punto pues no tiene mucha importancia. Pero el sonido sí. Los decibelios que allí se meten para el cuerpo,
las columnas, ahora no, pero tarde o temprano se resienten, ¿o no? La vibración afecta, en la misma medida que afecta una tormenta o en la misma medida que puede afectar un ruido grande que se produzca por otras circunstancias. El teatro romano, en realidad, la obra del frente escénico es una obra del siglo XX. Toda la argamasa y toda la pared que se construyó detrás es una obra del siglo XX, o sea que es una obra que tiene unas condiciones del año 60. de construcción sólidas. A la pieza arqueológica en sí, al capitel, a la columna, a la cornisa, esas vibraciones le afectan de una manera muy relativa. A lo que sí le pueden afectar es a los sistemas de agarre, y por eso estamos haciendo este tipo de intervenciones. A los sistemas de agarre, a las sujeciones. Y se va a actuar, porque dijiste, creo que la otra vez que estuviste aquí, que también se estaba deteriorando el tema del graderío. Del graderío. Muchísimo. Nosotros la intención que tenemos es preparar un plan director del teatro romano para intentar acometerlo en función de los presupuestos de aquí a lo antes posible. Y el graderío es una prioridad. El graderío es una prioridad porque el graderío soporta todo el público del Festival de Teatro Clásico, soporta el público que viene a otras actividades, soporta el público del Día de Extremadura y es una prioridad que hay que acometer. Pero no queremos hacerlo sin tener antes... Aunque eso no sea por seguridad. Por seguridad. Pero yo recuerdo en mi época que no existían las gradas estas, ¿no? Cuando terminaban las funciones de teatro no eran tantas como las de ahora, ¿no? Pero también iba mucha gente a ver a Pepe Tamayo. Cuando ya terminaba la voz se sacaban varios camiones de tierra del graderío. Sí. Camiones. Sí, porque la degradación, la erosión que se producía allí era importante. Y luego, bueno, porque de las excavaciones de principio del siglo XX, el nivel de limpieza del cementicio, que es lo que queda allí, tampoco se hacía como se hace ahora, que nosotros dejamos la piedra pelada, ¿no? Y a mí me gustaría saber, ya lo pregunté la otra vez, pero bueno, si se podría o no recuperar el graderío para el anfiteatro, que no cuesta, creo que, tanto dinero. Sí, cuesta dinero. Bueno, yo tengo conocimiento, corrígeme, que cuesta dinero, pero que está en torno al €500,000 aproximadamente, hacer una restauración para darle más plazas. Más de $500,000. En cualquier caso hay que priorizar y primero hay que hacer el del teatro. Si nos estamos planteando la necesidad de hacer un plan director en el monumento principal, hay que hacerlo antes y hay que reponer todo ese graderío, y antes de pasar al anfiteatro había que poner el graderío en la media, porque la media también se está deteriorando por el uso de este tipo de festivales y este tipo de actividades que se celebran allí. Antes de pasar al anfiteatro hay que tener el teatro en condiciones por el tipo de usos que tiene. Oye, ¿vosotros dais licencia de obra cuando afecta a un monumento? ¿Cuando afecta un monumento, en qué sentido? Por ejemplo, te pongo el ejemplo y así ya queda la cosa clarita. Se vendía una casa y la compraron. En vez de haberla comprado la Junta, el Ayuntamiento, el consorcio no tiene por qué comprarla. En el Arco Trajano. Uh-huh. Ahí se hizo una obra de un bar, que dentro se ven las obras y demás. ¿No hubiera quedado más bonito sin el bar ese? Perdón, el dueño del bar, pero a mí me gustaría ver expedito completamente el arco. Las licencias de obra las da el ayuntamiento y nosotros lo que hacemos es, en función del proyecto que se nos manda, ver si eso se ajusta o no a lo que viene en el plan especial. Eso es lo que hace el consorcio. El consorcio lo que no puede decir es a mí este proyecto no me gusta, tienes que derribar la casa y dejar el arco expedito. Pues dice, bueno, ¿y eso quién lo paga? Yo lo que tengo que ver es si el proyecto en sí... Es lástima, Javier, que no haya alguien que lo hubiera pagado. Indudablemente. O no llevo razón. Indudablemente eso y la... No hay visión. Y la de esquina y la esquina de Baños con Sagasta. Claro. Y otras muchas. Y el Corralón de los Blanes. Y el Corralón de los Blanes, que ahí está. Y hay, de verdad, no lo sé, lo que te voy a preguntar, simplemente una buena amiga me ha dicho, ven a casa, ven con las cámaras, por favor, que eso es impresionante, Fernando, y ya hay jaramagos, que aquí llamamos, hasta arriba, y es por la calle Viñedo, hay un... El templo. ¿Eh? Hay un templo. Hay un templo. Sí. Que me han dicho que es una preciosidad. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto que hay un templo en la calle Viñero, no es ningún secreto, eso es una cosa conocida y publicada. Es un y siguen los jaramagos para arriba, ¿no? Que estaba fuera del foro,
la parte trasera del foro pasaba el Decumanus, y al otro lado del Decumanus había un templo y seguramente habría más. Y luego más allá estaba toda la parte que hoy, donde está hoy el centro de la calle. ¿Y de a quién está dedicado el templo? No, eso no se sabe. La vocación del templo no, la consagración del templo no se conoce. Y ahora no se está haciendo nada porque no hay dinero. No, ahí no es solo un problema de dinero, es un problema de a quién le corresponde. O sea, la ley de patrimonio dice, y esto bueno es muy discutible, es discutible, es opinable, es debatible, que en principio la protección, la limpieza y la conservación de los restos le corresponde al propietario. Y ese solar, hoy por hoy, es propiedad privada. Nosotros, es un templo romano, o sea, no es una tumba. Estamos haciendo todo lo posible para que ese solar, que es un solar del centro de Mérida y que obviamente es un solar que tiene unos costes, pase a titularidad pública. Y a partir de ahí, la responsabilidad sería nuestra. Nosotros podemos colaborar con los propietarios. ¿Y no se puede expropiar? Estoy diciéndote que estamos intentando llegar a un acuerdo con los propietarios que están a favor de quedarse, de dejar eso, porque para ellos es un problema. Evidentemente ahí no van a poder construir en la vida. Y nosotros estamos viendo vías. Estamos viendo vías sobre todo de permuta de solares municipales, pero bueno, ahora mismo estamos trabajando en ese tema. Lo que ocurre es que el templo que está dentro de ese es suyo. Sí. Vamos, el templo no es suyo, el solar es suyo. Y el templo y como también, propietario, no, el templo no. El templo no. Los restos, todo ese tipo de restos, el dolmen del Ácara, cuando estaba en un sitio, esos son todos bienes públicos por la ley de patrimonio. Pero el propietario del terreno tiene la obligación de mantenerlo. Claro, muchos propietarios se encuentran con... Imagínate que tú tienes una finca y te parece un mosaico. No le conviene, claro. No digo no le conviene porque costaría mucho dinero. Le costaría mucho dinero. Cuando se compró el templo de Diana, a un buen amigo, prácticamente digo de la familia por la amistad, que es a Manolo Romero, se le dio un buen dineral, no solamente por la casa en sí, sino por el templo. No, bueno, pero yo desconozco ese expediente que me estás contando, pero me imagino que ahí se valorarían elementos como que aquello había sido un palacio y ese tipo de circunstancias. Pero en el caso del templo, un templo romano, es incalculable el valor que puede tener. O sea, el propietario nunca va a alegar... Lo que está claro es una cosa, Javier, que te tenemos que traer otra vez porque aquí nos hemos quedado a medias tintas. Cuando tú quieras. Tú sabes que yo estoy encantado de estar aquí. Una última pregunta. La excavación que se haga, si aparece yacimientos arqueológicos de los kioscos, no estamos hablando de un pueblo, a los kioscos, ¿se cataloga solamente ese espacio, ese área o se podría excavar más? ¿O eso es imposible tal como está ahora? En principio, tal y como está ahora, no se excavaría más. A menos... Digo, a menos que tenga o se encuentren restos de una importancia alta. Bueno, ya sabemos que están ahí. Eso habría que hablar con el ayuntamiento y habría que hablar. Ahí yo creo que no hay mucha cosa romana. ¿No? Hay mucha agua ahí como para que los romanos... No, sí, salieron... Cuando se hizo la cometida de agua por ahí, que se excavó sobre todo en la zona de la iglesia, lo que salían eran sepulturas de época tarda antigua y de época visigoda que venían a verificar que más o menos por ahí debía estar la iglesia de Santa María de Jerusalén. A ver si la encontramos. A ver. Muchísimas gracias. Y bueno, decirle a mi alcalde, Rodrigo Sura, que no se cabre, que siempre con unos cabreos de olé. Lo digo por lo que hemos dicho al principio. Pero sí, Antonio, haz la gestión para que Mérida, capital de Extremadura, pueda tener por lo menos, el que uno se pueda morir tranquilo, que ya es. Muy buenos. Gracias. Gracias.